Buenos días, mi nombre es Eric Eduardo Perea Vargas y esta es la práctica de histología. Vamos a revisar ciertos cortes histológicos para identificar sus estructuras. Aquí está el índice, vamos a iniciar con cerebro, después vamos a ver neuronas, cerebelo, nervio periférico, médula espinal, el ojo y la retina. Bueno, iniciando con el cerebro pues, va a tener sus dos partes principales, la sustancia blanca compuesta principalmente de fibras y la sustancia gris, que es lo que nos va a formar nuestra corteza cerebral, que se compone principalmente de somas neuronales y células neurogliales. Nuestra corteza cerebral, que pues es la sustancia gris, nosotros la vamos a dividir en 6 partes dependiendo del tipo de células que ahí encontremos. En 6 capas, perdón. Aquí hay una imagen más detallada. Esta capita de aquí, la más exterior, es la que nosotros llamamos capa plexiforme o también llamada capa molecular. Se llama así porque tienen una relativa escasa cantidad de células y las que llega a ver son por lo general células neurogliales y una que otra célula horizontal de Cajal. Después, si pueden observar, aquí hay una especie de cambio de coloración. Esa vendría siendo nuestra segunda capa, la capa granulosa externa o piramidal pequeña. En esa capa, pues como su nombre lo indica, nos encontramos principalmente células granulares, aunque también podemos encontrar células piramidales bastante pequeñas. Después de eso vamos a tener una capa acá, bastante ancha, la cual se va a llamar capa piramidal externa o piramidal media. Como su nombre lo indica, posee células piramidales más grandes que en la anterior capa y con una forma más definida. Aquí tenemos, esta es una foto de la primera capa, de la segunda, y aquí hay una foto de la tercera capa. Como podemos ver, aquí hay células piramidales de mayor tamaño y ya bien definidas. Después la cuarta capa, que va a ser en este caso esta de aquí, se va a llamar granulosa interna o simplemente granulosa. Esta capa presenta muchas células granulosas o también llamadas células estrelladas de menor tamaño y puede tener una que otra célula piramidal. Aquí podemos ver la transición entre la capa 3 y la capa 4. En la capa 3 todavía encontramos células piramidales, mientras que en la capa 4 encontramos principalmente células granulosas y células de la neuroglía, oligodendrocitos principalmente. En la capa 5, llamada piramidal interna o piramidal grande, que bueno, si aquí identificamos la capa 4, esta vendría siendo como la capa 5. Esta célula contiene una gran cantidad de células piramidales que en las áreas motoras van a ser muy grandes y se van a llamar células de Betz. Y ya para finalizar, como la capa más interna de la corteza cerebral, se encuentra la capa de células polimorfas. Esta se encuentra inmediatamente pegada con la sustancia blanca y como su nombre lo indica, contiene células de diferentes formas con uso fusiforme, por lo cual se les llama neuronas fusiformes. Ahora vamos a ver más o menos la estructura de una neurona. Aquí en esta imagen que que tomamos con mi equipo, podemos observar el soma o pericarium, que pues viene siendo el centro metabólico de la neurona. En él se encuentra su núcleo, si se puede observar, su nucleolo, que se puede confundir con el núcleo porque en las neuronas el nucleolo es muy grande. También nos encontramos, no sé si se puede ver, pero ahí hay unos pequeños puntos que se llaman corpúsculos de Nissl. Estos corpúsculos básicamente son el contenido ribosómico de la neurona, que pues cada uno corresponde a una pila de retículo endoplasmático. Aquí tenemos otra imagen, en este caso es una célula piramidal, aquí vemos un nucleolo, su citoplasma, no se alcanzan a ver los corpúsculos de Nissl. Y en esta imagen de acá, pues se pueden ver sus prolongaciones citoplasmáticas, es decir, el axón y la arborización de las dendritas. En este caso, esta es una célula de Purkinje. Muy bien, ahora vamos a hablar del cerebelo y de las 3 capas que conforman la corteza cerebelar. Para empezar, tenemos que recordar que el cerebelo pues, es un órgano del encéfalo ubicado por debajo y por detrás del cerebro. Sirve para la coordinación de movimientos voluntarios, así como la función corporal en el mantenimiento de la postura. Se compone, al igual que el cerebro, de una sustancia blanca y una sustancia gris. Y al igual que el cerebro, la sustancia gris se encuentra en el exterior, formando lo que es la corteza cerebelar. Eh, Solo que a diferencia del cerebro, aquí no va a tener 6 capas, únicamente va a tener 3.
La más externa, la llamada capa plexiforme o capa molecular, es esta que se ve aquí. Es muy eosinófila, contiene muy poquita celularidad y principalmente tiene células de sostén y las prolongaciones citoplasmáticas de las células de Purkinje. Estas células se van a encontrar en la siguiente capa. Aquí específicamente, esta vendría siendo la capa número 2. Bueno, con estas células. Esta pues es la capa intermedia o capa de células de Purkinje. ¿Por qué? Porque aquí se encuentran estas células que son células, neuronas motoras, por así decirlo, con una que otra célula neuroglial. Ya en la parte más interna, aquí encontramos lo que es la capa granulosa, que pues como su nombre lo dice, se trata principalmente de células granulosas, aunque también tiene mucha cantidad de células neurogliales. Aquí en esta imagen que se usó inmunofluorescencia, las dendritas de las células de Purkinje se tintan de color verde. Podemos ver cómo estas ocupan prácticamente toda la capa externa, la capa plexiforme. Mientras que los núcleos de las neuronas se tintarán de color azul. Aquí podemos ver en la capa intermedia los núcleos de las células de Purkinje y en la capa granulosa pues los núcleos de las células granulosas. Esta es una foto que tomamos en la universidad. Aquí podemos encontrar células de Purkinje y pues, a sus lados la capa granulosa y la capa plexiforme molecular. Muy bien, y ahora en esta diapositiva vamos a ver las estructuras del nervio periférico. Bueno, vamos a empezar aclarando que el nervio periférico se compone principalmente por fibras nerviosas y sus células de soporte, que van a ser las células de Schwann. Recordemos que aquí no serían oligodendrocitos los que mielinizan los axones, sino que serían las células de Schwann, porque los oligodendrocitos son únicamente del sistema nervioso central y ahorita estamos en sistema nervioso periférico. Muy bien, el nervio periférico va a tener tres capas, no tres capas, tres tipos de membranas, por así decirlo, que van a cubrir ya sea todo el nervio, un fascículo nervioso, todo el nervio, un fascículo nervioso o una sola fibra, un axón. En la capa más grande y la que va a recubrir a todo el nervio es el epineuro. Esta se trata de tejido conjuntivo denso irregular. Como ya dije, rodea todo el nervio periférico y también llena los espacios entre los fascículos nerviosos. En los nervios más grandes aquí podemos encontrar tejido adiposo. Después, la membrana que rodea a cada fascículo nervioso, pues en este caso vendría siendo el perineuro. Este es tejido conjuntivo especializado que, pues como ya mencioné, rodea todo el fascículo y también tiene una función muy importante que es que contribuye a la formación de la barrera hematonerviosa. Después, yéndonos más a fondo, tenemos lo que es el endoneuro, es la membrana más interna y se encarga de rodear a cada fibra nerviosa. Aquí es donde se encuentran las células de Schwann, que de hecho van a ser las encargadas de crear las fibras de colágeno para pues, la creación del endoneuro. Cabe aclarar que es tejido conjuntivo laxo. Aquí se pueden ver los nervios. Esto blanquecino vendría siendo la mielina. Aquí podemos ver las células de Schwann, que van a estar encargadas pues de tanto de crear la mielina como de crear las fibras del endoneuro. Muy bien, ahora que ya hablamos del nervio periférico, vamos a dar una breve explicación sobre las estructuras más evidentes en la médula espinal. Pues bueno, en la médula espinal, en el exterior y a diferencia del cerebro y el encéfalo, encontramos a la sustancia blanca. Esta sustancia blanca que se conforma principalmente de fibras nerviosas mielinizadas y sus células de soporte, es decir, los oligodendrocitos. Eh, Sí, las fibras que encontramos aquí pueden ser tanto ascendentes como descendentes, es decir, pueden ser ya sea motoras o sensitivas. Después encontramos aquí esta estructura en el centro de la médula espinal, que es pequeña y redonda y contiene líquido cefalorraquídeo. Se le llama conducto central y está revestido con un epitelio simple cúbico de células ependimarias, es decir, se recubre de ependimocitos.
Ya en el centro, y a diferencia pues del cerebro y el encéfalo, encontramos la sustancia gris. Esta va a contener los somas neuronales y va a formar esta estructura en forma de H o en forma de mariposa, con 4 astas o cuernos visibles que pues tenemos 2 anteriores y 2 posteriores. En las anteriores encontraremos principalmente motoneuronas, mientras que en las posteriores encontraremos principalmente neuronas sensitivas. Aquí tenemos un aumento sobre una de las astas anteriores de la sustancia gris de la médula ósea, donde encontramos una motoneurona, así como también podemos encontrar algunos oligodendrocitos. Muy bien, ahora vamos a continuar con la descripción de algunas de las partes más importantes de nuestro globo ocular o ojo. Recordemos que el ojo es este órgano sensitivo que nos proporciona el sentido de la vista. La primera estructura que vamos a describir, y es la que se encuentra en la parte más anterior del ojo, es la córnea. Es esta que estoy señalando aquí. La córnea pues es el principal componente de refracción del ojo, y incluso más que el cristalino, pues tiene un índice de refracción de 1.376. Inmediatamente después de la córnea y entre la córnea y el iris, encontramos una de las 3 cámaras que conforman a nuestro globo ocular. En este caso sería la cámara anterior. A su vez, entre el iris, aquí no se puede apreciar muy bien, está la segunda cámara, pero entre el iris y el cristalino vamos a encontrarnos con una segunda cámara que va a ser la llamada cámara posterior. Y ya adentrándonos más, vamos a tener a la cámara más grande, que se va a llamar cámara vítrea, pues va a contener al humor vítreo, el principal componente acuoso de nuestro globo ocular. Y también mencioné al iris, que es este que está aquí. Es la continuación más anterior de la coroides. Se trata de músculo liso con células pigmentadas con melanina. El iris tiene una abertura circular en el centro, que es la que permite que pase la luz, y se llama pupila. A su vez también tenemos otras estructuras. Podemos encontrar aquí la coroides, la retina y el nervio ocular. Muy bien. Para continuar y ya para finalizar, vamos a dar una breve descripción de las 10 capas de la retina. Recordemos que la retina pues es la parte fotorreceptora de nuestro ojo, porque aquí se encuentran las neuronas especializadas para esto, que son los conos y los bastones. La primera capa, que es la que tenemos aquí, esta de aquí, es nuestra capa más externa. Ahí vamos a ir de afuera hacia adentro. Esta es nuestra capa más externa y se llama la capa del epitelio pigmentario. Aquí encontramos principalmente melanocitos con una forma cúbica simple, cuya principal función va a ser, con su pigmento, proteger que la luz no dañe demasiado a los fotorreceptores. Y hablando de los fotorreceptores, estos se van a encontrar en la segunda capa, llamada la capa de las prolongaciones de los conos y bastones, que pues contiene los segmentos externos e internos de las células fotorreceptoras, que como ya mencioné pueden ser tanto conos o como bastones. Unos van a ser para la visión a color y otros para la visión a blanco y negro. No se puede observar muy bien, pero tenemos una tercera capita aquí. Esta capa, conocida como, es una capa virtual, se conoce como membrana limitante externa. Está formada por prolongaciones citoplasmáticas de las células de Müller. Las células de Müller pues son células de soporte que vamos a encontrar aquí en la retina. Nuestra cuarta capa, esta de aquí que podemos ver muchos núcleos, se llama capa nuclear externa. Contiene los cuerpos celulares de los conos y los bastones. Recordemos que en la segunda capa es donde se encontraron las prolongaciones, mientras que aquí es donde ya encontramos los cuerpos celulares. Tenemos también una quinta capa, esta de aquí, que es la capa plexiforme externa, que contiene las prolongaciones de las células fotorreceptoras, así como las células bipolares, amácrinas y bipolares. Perdón, dije bipolares 2 veces. Vamos a tener una sexta capa aquí, que al igual que la de acá tiene muchos núcleos, por ende se va a llamar capa nuclear interna. Contiene los núcleos de las células horizontales, de las células amacrinas, las bipolares y las células de Müller.
Yéndonos ya a la parte más interior, vamos a tener aquí nuestra séptima capa, que es la capa plexiforme interna. Esta capa contiene las prolongaciones de las células ganglionares de la próxima capa, que es esta de acá, que es la capa ganglionar. Como su nombre lo indica, posee células ganglionares que van a funcionar básicamente como interneuronas, cuyas prolongaciones van a estar en la séptima capa. La novena capa, que es esta que tenemos acá, es la capa de fibras del nervio óptico. Está formada por las prolongaciones axónicas de las células ganglionares que van hacia el cerebro. Básicamente las prolongaciones de esta capa son las que van a formar nuestro nervio óptico. Y ya para finalizar tenemos nuestra última capa, también muy delgadita, virtual casi como la capa 3, que va a ser nuestra membrana limitante externa, perdón. Y pues bueno, eso sería todo. Aquí está la bibliografía de la cual saqué las imágenes y los conceptos. Muchas gracias.